Buenas tardes. A inicio del mes de noviembre de 1975, cuando Angola ya había logrado su independencia, la veía amenazada constantemente por Sudáfrica y por países vecinos. Inmediatamente, para defender aquella independencia, su presidente Agostinho Neto pide ayuda a Cuba y comienza por estos días, ya hace 50 años, lo estamos conmemorando, la Operación Carlota, que es la operación de enviar tropas cubanas a Angola a combatir allí. Ya sabemos lo que significó para Angola la independencia de Namibia, para la propia Angola, para terminar con el apartheid en Sudáfrica, los miles de muertos de Cuba, los heridos. Y siempre que se nos preguntaba o le preguntaban a los dirigentes, recuerdo ahora palabras de Eusebio Leal, cuando hablaba de aquella causa injustificada para muchas personas, otros decían, como Leal, y defendemos esa idea, bueno, muchos africanos que vinieron a Cuba por la fuerza combatieron junto a los cubanos por la independencia de Cuba. Cuba incluso combatió contra Alemania, contra Italia en una guerra fascista en España en la década del 30 del siglo pasado para defender la República Española, para defender a España que nos colonizó durante 400 años. ¿Cómo no hacerlo entonces por África? Pero voy a hacerlo hoy no por África, o más bien homenaje a todos los internacionalistas en nuestra guerra, en otras guerras en las que han participado los cubanos, en los dos máximos representantes, los dos más altos exponentes del internacionalismo en nuestra lucha, primero por la independencia, después en la lucha insurreccional contra la tiranía batistiana. Máximo Gómez primero, el Che después. Máximo Gómez es la expresión mayor del internacionalismo en la guerra por la independencia. Durante 30 años ayudó a los cubanos a combatir contra el colonialismo español. El generalísimo, la máxima expresión del jefe militar, formador de los más grandes jefes militares que dio este país, entre ellos la familia Maceo, y además de eso, formador de generaciones de oficiales del Ejército Libertador. El hombre que con Antonio Maceo llevó la invasión, o trajo la invasión a Occidente, que entró por Guira de Melena el 4 de enero de 1896, que después desarrolló entre La Habana y esta parte de Pinar del Río la campaña de la Lanzadera, moviéndose de norte a sur, de este a oeste y viceversa, tratando de que Maceo, o atraer fuerza sobre sí para que Maceo pudiera llegar a las profundidades de Pinar del Río y terminar como lo hizo el 22 de enero del año 1896, la campaña invasora en Manto, en Bangos de Roque, el extremo occidental habitado, o la parte más extrema del occidente habitada por seres humanos. Y reconocemos no solo en Gómez al militar, reconocemos además el padre de Francisco Gómez Toro, de Panchito Gómez Toro, reconocemos a su esposa Bernarda del Toro, que tuvo hijos en la Manigua, que algunos los perdió, que fue inclaudicable incluso después de la guerra en favor de la independencia de Cuba, que no aceptó siquiera dinero del Estado, mientras otras familias mambisas no lo aceptaban. Y nosotros tenemos además con Gómez grandes deudas. Gómez nació el 18 de noviembre de 1836 en República Dominicana, lo sabemos, allí hay sitios históricos que lo recuerdan, su casa natal, aquí también, pero con Gómez tenemos deudas tremendas. Gómez fue uno de los militares que más sufrió por contradicciones con los civiles en la guerra de los 10 años, después en la guerra del 95. Hoy tenemos la réplica del machete de Gómez que se entrega a personalidades destacadas en su campo de acción. Tenemos la mayor academia militar de este país ya de posgrado, que es la Academia Máximo Gómez. Tenemos la medalla Máximo Gómez al valor. Tenemos un grupo de elementos más que suficiente, de instituciones con su nombre, de pueblos con su nombre, de calles con su nombre, pero nunca serán suficientes los honores que se le rindan al más grande de los generales mambises que combatieron por la guerra de independencia de Cuba. Y a propósito de Máximo Gómez, no me voy del tema sin liberarlo del estigma que muchas veces, sin todo el conocimiento debido, se pone sobre su vida y su obra, su valiosa trayectoria. Y es el capítulo de la intervención militar norteamericana que, al no combatirle a Gómez, que era el jefe máximo del Ejército Libertador, el general en jefe del Ejército Libertador, en la guerra del 95, que sabemos que cuando iba a Cuba le tenía la guerra ganada a España, interviene Estados Unidos.
no se combatió con la intervención. Aceptamos a los interventores que pelearan al lado nuestro para acabar de poner el granito de arena que faltaba en la gran piedra de la derrota de España. Ya no hacía falta, pero lo admitimos. Pero no se contó con Máximo Gómez. La primera, no voy a hablar de defensa, pero es el primer argumento a su favor que voy a emplear. No se contó con Máximo Gómez. Se desconoció su autoridad militar, estaba en las villas, se contó con el segundo jefe del Ejército Libertador, con su lugarteniente general, que después de Maceo ocupó esa responsabilidad, Calixto García. Y no la combatió con las armas, pero sí con las ideas y con cartas, con documentos escritos que se mantienen, que están, que se conocen, que hablaba del peligro que representaba y que no podíamos aceptarla, pero siempre dejó responsabilidad, descargo y cualquier tipo de interés material que le correspondía a los cubanos en sus manos y no lo asumía. ¿Qué pasó con Máximo Gómez? No aceptó incluso en aquellas condiciones la propuesta de autonomía que hizo España. Fíjense, no admitió y combatió ideológicamente la intervención, pero cuando España se ve vencida, proponen que con el nuevo capitán general Ramón Blanco y Arenea, una autonomía para Cuba. ¿Qué era autonomía? Dejar de combatir por la independencia y darle a los cubanos algo que ya ni siquiera reclamaban, que en 1868 sí se reclamaba, que era más autonomía, más participación de cubanos en el gobierno español en Cuba. No, la autonomía no era independencia, era permitir que los cubanos participaran por primera vez después de 30 años combatiendo, porque ya estábamos ganando, bueno, por primera vez que participaran con los españoles en el gobierno de la isla. Era una miseria, era una limosna. Gómez lo dice en una carta que envía al capitán general, lo dice, que no podía aceptarse esa limosna, que era un peligro para Cuba, porque además España estaba haciendo esa concesión bien tarde, de manera injusta, desconociendo 30 años de independencia, de lucha por la independencia de Cuba, pero además lo hacía porque ya se sabía derrotada en Cuba. Esa carta, que existe como otros documentos en los que Céspedes se comunica con oficiales españoles y con oficiales cubanos que, confundidos, pretendían aceptar la autonomía, lejos de seguir combatiendo un tiempo más para acabar de derrotar a España. Esos documentos existen. El general en jefe del Ejército Libertador, Máximo Gómez, como todos los demás altos oficiales, no combatieron al ejército norteamericano, repito, en su intervención en Cuba, en la guerra contra España, que ya teníamos ganada, pero sí lo combatió ideológicamente, y es bueno repetir esa idea. Y una segunda idea que es bueno repetir para concluir este segmento es que Gómez también se opuso a la posibilidad de una autonomía para Cuba. Quiso la independencia total y absoluta de Cuba. El día 18 de noviembre del año 1962, por primera vez aparece en la revista Verde Olivo, fundada por el Che, un artículo del propio guerrillero heroico. Se le llama así después de su caída en Bolivia, pero bueno, un artículo del propio Che, del comandante Ernesto Che Guevara, sobre el combate del Hombrito. Fue el primero de los artículos que publicó el Che en la revista Verde Olivo sobre la lucha guerrillera en la Sierra Maestra, que después se reunieron en un libro, el libro Pasajes de la Guerra Revolucionaria. Y digo eso porque se le ha entregado a un mismo estudiante 4 o 5 veces en un curso, que no es manera de distribuir un título tan importante como ese. Bueno, pues apareció el 18 de noviembre de 1962 el primer escrito, que fue sobre el combate del Hombrito. Un combate que tuvo lugar en el año 57, el 29 de agosto, que es un combate muy curioso, que también tiene una implicación importante para Artemisa. Pero es curioso, porque no lo ganaron, se puede decir que lo perdieron los rebeldes, porque constantemente tuvieron que moverse de una emboscada a la otra, y habla de huir en el artículo, habla de escapar de los enemigos casquitos batistianos, de una emboscada a otra, hasta que finalmente Mero Sosa, que era el jefe, un criminal batistiano, jefe de los casquitos en aquel momento, en la zona de operaciones donde estaba el Che, se retiró. ¿Por qué es curioso? Porque el Che comienza el ataque al enemigo cuando éste se introduce en la emboscada, cuando introduce la vanguardia en su emboscada,
aniquilan a la vanguardia enemiga, pero después tienen que rehuir y hacer una emboscada en una segunda línea, en una tercera, en una cuarta, hasta que finalmente fueron a parar casi cerca del campamento de Fidel y no podían ya retener otra embestida enemiga y el enemigo se retira. Parece que no vieron que estaban vencidos los rebeldes, tampoco lo estaban, pero no habían ganado ese combate. Se dice, bueno, una sola arma, un arma corta fue lo que pudieron sacarle los rebeldes al enemigo. Murió por esa arma el teniente Mesleiva. Creo que fue una victoria pírrica la obtención de esa arma en comparación con la pérdida del teniente Mesleiva. Sin embargo, es curioso este combate, porque esa misma estrategia de una emboscada y otra y otra y otra la utilizó Fidel para defenderse de la ofensiva de verano de los enemigos entre mayo y julio del año siguiente. ¿Qué pasa? Que las de Che no fueron planificadas y las de Fidel sí. Y fueron rotundas victorias siempre. Y además, en este combate se destaca no solo el Che, sino que se destaca Lalo Sardiña y el también oficial rebelde Ciro Redondo García, que como sabemos murió después en el combate de Valverde el 29 de noviembre, propio año 57, y es el patriota insigne de nuestra provincia, es el vínculo más cercano que tenemos con el combate del Hombrito. Yo los dejo entonces, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia, y usted recuerde, si quiere comentar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.